Es necesario señalar que cuando hablamos de ejes de desarrollo como salud y educación, nunca debemos dejar o tener claro que todo lo debemos trabajar bajo un escenario multiactor. El Estado siempre debe ser el que debe liderar todos los procesos. Efecto Ancash es liderado bajo los convenios con la UGEL Guari, Unidad de Gestión Educativa Local Guari. Y siempre todas las acciones que se desarrollan, tratamos de que sean ellos lo que en criollo se dice, sean los que salen en la fotografía. Los logros son del sector, porque si no, generamos una dependencia o una idea de que los procesos sin ayuda externa nunca van a poder ser sostenibles. El escenario multiactor hace que se den todas las herramientas para que el Estado desarrolle un aprendizaje en el camino y finalmente se empodere con la metodología, y es eso, como tú bien lo mencionabas, finalmente generar una política pública. Para terminar, comentarles que Enseña Perú es el principal operador o aliado estratégico que tenemos en el territorio, pero Efecto Ancash es trabajado por varias entidades. Primero, desde el financiamiento, Antamina, Wheaton Precious Metals más Franco Nevada son los financiadores, son las financistas de este proyecto. Trabajamos con Toronja, que hace todo el tema de la metodología y evaluación cualitativa en campo. Trabajamos con Grade, que hace un monitoreo de todos los logros o resultados que tiene este proyecto. Trabajamos con ANIA, quien ve todo el tema de implementación ambiental. Y finalmente todo este aprendizaje se pone al servicio del Estado. Entonces, no sé si la pregunta iba a cómo hacer para hacer visible el proyecto. Lo hacemos visible, pero quienes queremos que salgan en la fotografía es en la misma autoridad educativa, los logros que realizan los jóvenes bajo sus proyectos de innovación, los directores de las escuelas, los directores de la UGEL, todos los coordinadores y líderes pedagógicos que se van formando. Esos son los actores principales y hacia ellos apuntamos todas las cámaras. Principales estrategias que debemos hacer. Primero, que el Estado debe sentirse que el proyecto le pertenece. Punto número 1. Segundo, debe, aparte del sentido de pertenencia, debe estar convencido que lo podemos lograr y que ellos pueden romper barreras, retar lo establecido sin salirse de las normas y a partir de desarrollar un liderazgo pedagógico. Todo lo que se está consiguiendo en logros de aprendizaje o mejora de competencia en los niños no es un ejército de Enseña Perú que va y reemplaza a los docentes. Es un efecto multiplicador que sensibiliza y motiva a toda la comunidad educativa, motiva a los alumnos para desear aprender, motiva a los docentes para autodesafiarse y desarrollar técnicas de enseñanza, motiva a los directores para mejorar su gestión pedagógica, trabaja para lo que es formador de formadores, para que aquellos coordinadores o líderes pedagógicos que salen a monitorear todas las escuelas lleven innovaciones, lleven aprendizajes, lleven nuevas estrategias y metodologías para poder lograrlo. Y finalmente, involucra a las autoridades para que esto finalmente se vuelva no solo una experiencia local, sino se vuelvan directivas. El proyecto educativo regional que se está elaborando en Ancash tiene mucho de la metodología de lo que se ha venido trabajando en Guari. El proyecto está implementado en 6 establecimientos de salud, en 2 de Pasco, que son San Juan de Milpo y Ticlacayán, en Chavín, en Chincha, Ica, en Pampas y Conchucos, en Payasca, Ancash, y en Huallanca, en Bolognesi, en Ancash. En todos los casos, para nosotros poder arrancar con el proyecto, este proyecto ha tenido que contar con la decisión del Ministerio de Salud en diferentes instancias. En el caso de Pasco, lo asumió directamente la Dirección Regional de Salud de Pasco, y en el caso de Chincha, de Bolognesi y de Payasca, lo ha asumido las redes de salud. Estamos hablando de la red de salud Chincha,
la Red de Salud Pacífico Norte y Huayla Sur. Entonces, son las propias redes de salud quienes establecen estos acuerdos con los médicos especialistas que han sido y son del Instituto Nacional del Niño, de la Universidad Cayetano Heredia y de hospitales regionales. Aunque en un inicio parecía difícil, el componente más sencillo del proyecto ha sido encontrar a estos especialistas dispuestos a hacer la lectura de las imágenes ecográficas. Porque para estos doctores especialistas contribuye con la productividad personal del médico, pero también con la productividad y algunos indicadores de servicio del establecimiento de salud de mayor complejidad en el que se encuentran, o con objetivos de investigación de universidades como la Cayetano Heredia. Entonces, no ha sido un problema y es en el marco de una alianza establecida entre la DIRESA o las redes de salud con esta otra institución, que puede ser, como les digo, el Instituto Nacional del Niño, hospitales regionales, la Universidad Cayetano Heredia. En un primer momento, nosotros sí facilitamos a través del proyecto que una universidad norteamericana haga un control de calidad de los protocolos de barrido de pulmón, porque era un periodo inicial, ¿no? Pero después, en verdad, se concluyó que el barrido no era el procedimiento muy complejo. En realidad son patrones de deslizar el transductor de manera vertical, de manera horizontal. Entonces, cualquier deficiencia que hubiera ocurrido en el momento de adquirir las imágenes ecográficas, en el periodo inicial fueron corregidas y fueron reforzadas las capacitaciones hasta que el personal ya es experto en la adquisición de estas imágenes, ¿no? Entonces, se da con esta voluntad política, esta decisión de las autoridades de salud que han buscado establecer este contacto, esta alianza con los doctores especialistas en otros lugares, y esto no implica para Nexa como financista del proyecto que se haya pagado a los médicos especialistas. Lo que nosotros hemos hecho es poner esta tecnología al alcance de los establecimientos de salud y ayudarles con todos los argumentos técnicos para que sean las propias autoridades de salud quienes tejan este flujo de información y esta vitalidad del proyecto, ¿no? Entonces el proyecto como Nexa ya está acabando, sin embargo el servicio va a quedar de manera permanente en los establecimientos de salud. Nosotros ya no vamos a financiar porque el proyecto ya acabó, ya hicimos el desarrollo, el entrenamiento, la instalación y ahora queda de manera sostenible como un servicio ya instalado dentro de las capacidades y la oferta que está haciendo, ¿no? Entonces el proyecto se inició en Pasco, unos meses después se fueron acumulando otros establecimientos de salud. Entonces con Pasco ya estamos en los meses finales de cierre del proyecto y el proyecto ya está andando. Inclusive ya está todo normalizado, los resultados de la telecografía se derivan a las historias clínicas. Como decía Manuel también, quienes tienen que tener el protagonismo para que esto sea sostenible son las instituciones competentes. Y esa institución competente para este proyecto es el Ministerio de Salud, ¿no? Y ellos son los que han establecido los contactos con los médicos especialistas que hacen las lecturas de las ecografías. Existe un marco legal que lo favorece, que es la Ley de Telesalud, que promueve este tipo de servicios, ¿no? Entonces, tenemos el marco legal, tenemos las capacidades instaladas, el equipamiento instalado y la demanda ciudadana. Creo que esos son los componentes fundamentales para que este servicio sea sostenible, ¿no? Sin duda, ¿qué podría pasar en el futuro? Por ejemplo, los últimos protocolos que se están validando en términos de telecografía síncrona es el protocolo de detección de patologías de mama, por ejemplo, cáncer de mama. Ese podría ser un protocolo adicional que podamos implementar en el proyecto,
pero todavía no se ha pensado. Pero en verdad la teleecografía, y Manuel, que es doctor, no lo sabía, seguramente podrá confirmarlo, la teleecografía tiene muchísimas oportunidades de aplicación para diagnósticos oportunos, ¿no? Por lo pronto son estos tres los protocolos: el de abdomen, el de segundo y tercer trimestre de gestación y el de pulmón, los que ya están implementados en estos 6 establecimientos de salud. Bueno, ¿qué se entiende por renta neta? Básicamente este es un concepto que la ciudad había señalado y que se reafirma con el último decreto supremo, que es básicamente que es el monto, lo que resulta aplicación del artículo 37 y 44 de la ley y cualquier otra norma tributaria que incide en la determinación del impuesto a la renta. Entonces, no es un concepto privativo, no es que el 44 tiene intereses que no son deducibles o que son deducibles vía paraíso fiscal, por ejemplo, normas específicas. Me dicen, mira, cualquier norma tributaria va a determinar una renta neta y esa es tu renta neta. En resumidas cuentas, anda, mira tu declaración jurada. Y de tu declaración jurada partimos toda esta historia, partimos de aquí en adelante. Esto es un concepto que, digamos, aclara, simplifica un poco el tema de no estar buscándole tres pies al gato. La compensación de pérdidas. La renta puede ser negativa y acá yo debo confesar que mi opinión es que la renta podía ser negativa y había que partir del resultado negativo e irle sumando. Y si yo tenía pérdidas en el año corriente, no las acumuladas, en el año corriente tenía pérdida, ese era mi punto base. Y del punto base yo sumaba la amortización, la depresión y los intereses netos y eventualmente podía dar cero, porque podía dar negativo, y si me daba negativo, pues cero, mi EBITDA era cero y no tenía intereses deducibles para el próximo año. Pero para que vean que el legislador es más buena gente que a veces que los asesores privados, siendo que este era un tema que queda discutible, muy, muy discutible, porque el concepto de renta neta es un concepto, la renta siempre es positiva. Entonces la discusión nuestra era, oiga, que la renta siempre es positiva, y la otra la lectura que hacíamos de la norma. Pero más allá de lo que leyéramos o no leyéramos, la administración, el decreto supremo ya aclaró que la renta neta base nunca es negativa. Si la renta es negativa es cero. Y entonces parto de cero y por lo tanto mi EBITDA va a ser la suma de amortización, depreciación e intereses netos. Nunca voy a tener un EBITDA cero. Alguien puede decir, oiga, eso pone en ventaja a una empresa que tiene pérdidas o versus una empresa que no las tiene. O sea, sí, sin duda. Pero bueno, así es la vida. Si tengo un sol, ya tengo que sumarle todo. Si tengo 10 millones de pérdidas, parto de cero. Pero es el concepto, es perfectamente válido interpretar así, porque, aunque como le decía, yo no lo compartía originalmente, pues una lectura un poco más completa de la norma, en mi opinión, pero lo cierto es que el concepto de renta neta es un concepto positivo, suma. No puede ser ni cero ni puede ser negativo. Entonces, esa es la interpretación por la que se ha inclinado el legislador reglamentario. El otro tema que quería comentar también es lo relativo a la valoración de acciones. Dentro de las facultades que también han sido solicitadas por el Ejecutivo, para efectos de modificar la ley del impuesto a la renta, están aquellas comprendidas o aquellas que se refieren, mejor dicho, a modificar las normas del impuesto en relación a la valoración de acciones. Señala la ley que otorga la facultad que el Ejecutivo podrá modificar la ley a efectos de aprobar nuevos métodos de valoración para efectos de transacciones con acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al día de hoy? Al día de hoy, la ley del impuesto a la renta sí contiene reglas específicas tratándose de ventas de acciones directas, ¿correcto? Venta directa de acciones entre partes independientes. Ahí, como sabemos, aplica la regla de valor de mercado prevista en el artículo 32, que contiene una serie de disposiciones según las cuales se considera valor de mercado el valor pactado por las partes, siempre y cuando no sea inferior al valor de cotización o al valor de participación patrimonial, según fuera el caso, ¿correcto? Y a su vez el reglamento desarrolla esa regulación. También tenemos disposiciones específicas para determinar el valor de mercado tratándose de enajenación indirecta de acciones, ¿no? Ya sea que se trate de operaciones entre partes independientes o entre partes vinculadas. Y esa regulación está contenida básicamente en el inciso E del artículo 10 de la ley, así como en el artículo 4A del reglamento del impuesto a la renta, de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, por ejemplo, hasta el día de hoy no se observa
en las normas del impuesto una regulación específica para el caso de la valoración de acciones tratándose de venta de acciones entre partes vinculadas, especialmente o específicamente cuando se trata de ventas directas. Ahí sabemos que tratándose de operaciones entre partes vinculadas, aplica la regla general según la cual acá rigen las reglas de precio de transferencia, pero cuando uno acude a ellas, observa que ninguno de los métodos de valoración previstos en ella se ajusta perfectamente o recoge exactamente la valoración de acciones cuando se trata de operaciones entre partes vinculadas. No existe una regulación específica como sí lo hay para los otros casos que yo he mencionado. No obstante eso, en la práctica sí se aprecia que la administración tributaria, basándose en las reglas de precio de transferencia, considera que el valor de mercado es el que se determine según el método de flujo de caja descontado. En mi concepto, no hay mejor mecanismo para reducir la litigiosidad que la prevención de conflicto, es decir, que no existe el conflicto. Lastimosamente, las medidas con que contamos no están ayudando a que ello ocurra. Y, de hecho, la Ley 31.380 nada contiene respecto de prevención del conflicto. Entonces, si bien la 31.380 busca disminuir la litigiosidad, la problemática de la litigiosidad, esto es, desde que el tributo nace hasta que el tributo es cobrado, exige la participación de todos los actores que tienen que ver con ello, desde fiscalización, desde lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial, la academia y obviamente los contribuyentes. Lo que hace el 31.380 es algunas pinceladas en algunos aspectos muy puntuales. Entonces, y sobre prevención, nada. Yendo a las dos cuestiones centrales, que son la consulta y lo que son los APAs, los acuerdos anticipados de precios de transferencia, que son las dos herramientas valiosísimas, lastimosamente no tenemos ni un APA celebrado y las consultas particulares en especial, solamente una es la que ha sido absuelta. En 7 años de vida de las consultas y en 18 años de vida de los acuerdos anticipados de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque la norma per se no basta para lograr su objetivo. Para lograr su objetivo, además, lo que se requiere es que los actores involucrados estén de acuerdo con la medida, es decir, que se genere una valla mínima de confianza y que esa política sea medible, además. Y efectivamente, el acuerdo conclusivo, así denominado, es una propuesta como un medio alternativo de solución de conflicto que lo encontramos, por ejemplo, en el modelo del Código Tributario del CIAT, en la versión del 2015, y ya se ha implementado en legislaciones como México a partir del año 2014, que según las publicaciones que hace ha tenido pues resultados efectivos en cuanto a reducción de conflicto. Básicamente el acuerdo conclusivo de qué se trata y dónde se localiza, ¿no? O sea, nos ubicamos, por lo menos en estas propuestas, en la etapa de fiscalización. Como ustedes saben, la fiscalización se inicia con la notificación, se presenta al auditor y luego cursan una serie de requerimientos que son las formas como el contribuyente conversa con la administración tributaria. Y luego llega un desarrollo, un momento tal en que el auditor ya se formó una opinión y ya comunica las conclusiones al contribuyente, que en nuestra legislación se usa el argot del requerimiento del 75, ¿no? Porque como ustedes recordarán, nuestra legislación tiene un artículo que faculta al auditor a comunicar la conclusión de sus observaciones y trasladar al contribuyente para que haga los descargos. En otras legislaciones esto se llama certificación de hechos, o sea, es cuando ya hay una posición definitiva, digamos, o preliminarmente definitiva por parte del auditor. Y en ese momento es que se propone el acuerdo anticipado. ¿Qué viene a hacer? Viene a ser un espacio, se abre un espacio por el medio del cual lo que se busca es aclarar de una manera efectiva y sin acudir a los tribunales cuáles son las observaciones que tiene el auditor fiscal. En modelos como México, por ejemplo, es bien interesante porque esta es una figura que obviamente se diseña como una opción del contribuyente. El contribuyente opta si quiere recurrir a un acuerdo anticipado. Y se propicia que intervenga un tercero. En México es el defensor del contribuyente, DEFECON, que además es una institución un poco más sólida que el diseño que tiene en el Perú, pero con funciones similares, ¿no?
Paulo Miraldo, gerente general de Hidroglobal Perú, sostuvo que la empresa planea iniciar las actividades de construcción de la central hidroeléctrica Sangabán 3 a inicios del próximo año, con un monto de inversión de $681.9 millones, para lo cual la empresa ya ha tramitado el total de los permisos necesarios para la ejecución de dicho proyecto. El proyecto Sangabán 3 se ubica en la provincia de Carabaya, en Puno, en una zona amazónica cercana a la carretera interoceánica. A la fecha, la empresa tiene entre sus principales desafíos la construcción de un túnel de 16 kilómetros y el desvío de la carretera interoceánica, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las declaraciones las brindó en el Networking Breakfast Planes y Proyectos de Sangabán, organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Ter uma ideia, a capacidade instalada da central são 209 megawatts, a generação prevista anual é 1,2 terawatts. Só para terem uma ideia, dará para suministrar cerca de 400 mil casas se fizéssemos uma extrapolação vertical. A inversão é, como foi dito, por 681 milhões de dólares. Obviamente que acá estão incluídos os custos financeiros, não é um custo totalmente neto de inversão, cujo 50% aproximadamente é financiado por China Developing Bank. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, señaló que el crecimiento de Cajamarca al tercer trimestre de este año ya iguala el nivel de producción del 2019 y que su principal punto débil ha estado en la recuperación de la minería, con una contracción de casi un tercio con respecto al valor que se tenía en la prepandemia. Por ello, Macera destacó la importancia de promover el avance de nuevos y más proyectos mineros que puedan servir de motores para la economía en dicha región, así como de no desperdiciar el contexto de precios altos de los metales que se vive actualmente. Tenemos un crecimiento al tercer trimestre de la economía en Cajamarca que ya iguala el nivel de producción de lo que se tenía en el 2019. Fíjense acá el rombo que está en el gráfico de la izquierda, los rombos son la comparación con el 2019, al tercer trimestre, todavía no hay data del cuarto. Al tercer trimestre la región ya estaba en un nivel básicamente igual al que se tenía en el tercer trimestre del 2019, si bien cuando uno toma en cuenta el año, por lo menos los 3 primeros trimestres del año 2021, todavía la región aparece con una contracción de 2.2, ¿no? Pero ya con un proceso de mejora, ¿no? Quizá el principal punto débil ha estado en la recuperación del sector minero, ¿no? Fíjense, con una contracción de casi un tercio con respecto de lo que se tenía, con respecto al valor que se tenía en la prepandemia, ¿no? Que ha sido matizado con un avance fuerte del sector construcción. De nuevo, esa ha sido una dinámica regular a lo largo de todo el territorio nacional. Claudia Cooper, presidenta de Perumín 35, manifestó que Cajamarca ha pasado a ser la segunda región más pobre del país luego de Ayacucho. Pese a ello, su producción metálica se mantiene estancada desde hace más de una década, por lo que dijo, urge lograr un consenso entre sus actores para que dicha región retorne a la senda de crecimiento minero y progreso general. La economista destacó que el Perú tiene varios recursos y normativas que nos permiten ser competitivos en minería a nivel mundial y que de la cartera de proyectos que tenemos, por casi 56.000 millones de dólares, un tercio se encuentra en Cajamarca, siendo la región con más proyectos del Perú, sostuvo. Sí es interesante ver que en realidad Cajamarca desde el 2011 el PBI no ha venido creciendo como sí vino creciendo en el resto del Perú. Se rezagó Cajamarca. Y una de estas razones es cuando uno ve la producción minera que empezó a decrecer desde esa fecha, se acabó ese círculo virtuoso. Ese estancamiento en la producción de Cajamarca vino acompañada también con un estancamiento en la reducción de la pobreza, en el ingreso per cápita y en los indicadores sociales. Ayer también dijimos que el Perú tiene enormes potencialidades
¿no es cierto? Un suelo y un subsuelo muy rico en minerales, gas, petróleo, etc. Tenemos además un marco legal que ha permitido al Perú ser líder mundial en la producción de minerales y que nos permite ser competitivos internacionalmente, con los más grandes del mundo. El Perú tiene esta cartera de proyectos que la hemos repetido múltiples veces digamos, a lo largo de todo el Perumín. Tenemos casi 56.000 millones de dólares en cartera de proyectos mineros. De estos, Cajamarca es un tercio. Es la región con la cartera de proyectos más grande del Perú, que ojalá puedan ver la luz. Esto pues tenemos que aprovecharlo en este contexto maravilloso de altos precios. Esto va a multiplicar, si los usamos, nos han presentado indicadores de cómo el empleo podría multiplicarse por 7, la reducción de la pobreza podría llegar a un dígito. La segunda pregunta se tiene que ver con la vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca. ¿Qué significa que es intangible? Bueno, ustedes saben que existe una ley de áreas protegidas en el Perú en donde se define claramente qué cosa es intangibilidad. A mí me parece que esta ley está bastante bien clara en ese sentido, ¿no? Lo que sí me gustaría, y obviamente cada país, cada región del mundo tiene toda la libertad de crear bajo ciertos parámetros especificados, por ejemplo, en este caso la ley, una área que sea intangible. Vulnerabilidad tiene 3 grandes factores, y Marta realmente ya los ha dicho, ¿no? Ella se refería a la exposición y fragilidad de una zona, ¿no? Esa susceptibilidad de sufrir daño. Ahora, también se quiere considerar en vulnerabilidad, siendo estas dos, espero que ustedes vean mi cursor, estas dos que son negativas, una positiva que es la resiliencia. Los ecosistemas tienen una gran capacidad de resiliencia, que se adaptan e inclusive se transforman, ¿no?, ante algún tipo de amenaza. Cuando hablan de la zonificación, lo que señala el marco metodológico, y de verdad recomiendo que lo lean, un poco técnico pero realmente comprensible, es que la zonificación para determinar zonas o unidades de respuesta hidrológica, y me voy a concentrar en este tema de la respuesta hidrológica en un minuto, para eso hay 3 grandes criterios. El criterio climatológico, el criterio hidrológico y el criterio ecológico. Vamos al primero. ¿De qué depende la importancia de una cabecera de cuenca desde un punto de vista climatológico? De la precipitación, ¿no? Y la precipitación es algo que escapa a nuestro control. Es algo que tiene que ver con las características propias de un ecosistema, un conjunto de otros factores, como pueden ser corrientes marinas, tamaño de las montañas, procesos de evapotranspiración, entre otros, y que determinan que haya zonas con mayor precipitación frente a otras. Esa es la realidad de la precipitación. Y obviamente en nuestras costas tenemos bajísimos niveles de precipitación que se dan con mayor presencia más bien en la zona oriental o de la Amazonía. Aquí los conceptos son técnicos, o sea, tienen una base técnica que necesita aterrizar en los detalles, ¿no? Porque se ha acuñado este término y luego se ha establecido unos criterios en base a una delimitación hidrográfica y cartográfica, ¿no? Es decir, se han delimitado, se han restringido, y se ha restringido, por lo tanto, el entendimiento de lo que es la cabecera de cuenca a los criterios cartográficos. Luego de eso, se tiene que aterrizar, como bien ha comentado Manuel Viño, que tenemos que contar con información más de fondo, vamos a decir, hidrológica, ¿no? Balances hidrológicos, cómo es la calidad de agua, la erosión, con todos estos fenómenos que van a existir en el transcurrir del agua desde la parte más alta hasta la parte más baja, ¿no? Y todo ello contando, digamos, con el principal, que es el usuario de este recurso tan valioso como es el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cabecera de cuenca en este concepto acuñado atiende no solamente a la recarga propia del área
en la cuenca alta, sino también al escurrimiento, al transporte de sedimentos, que no es menos importante. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo: decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Efectivamente, nosotros, como parte de un trabajo que venimos realizando para acercar la industria a diferentes actores, tuvimos un acercamiento con la Marina de Guerra del Perú para que conozcan, por un lado, las cosas que puede proveer la industria nacional, y por otro lado también ellos nos mostraron sus instalaciones del CIMA y el potencial que tenían los buques que están en este momento, inclusive algunos fabricados en el Perú. Y en ese marco también vino la forma de buscar sinergias, surgió el tema de entrar a colaborar directamente en algunos mecanismos para promocionar productos peruanos a través de los cruceros que realiza el BAP Unión, que es este buque escuela que todos los años tiene recorridos alrededor del mundo, y que el de este año, por lo menos el del primer semestre, está vinculado a una vuelta por América del Sur, ¿no? Y para un evento que empezó en Río de Janeiro, en febrero, en este mes, y que va hasta junio, ¿no? Donde terminan en Guayaquil, para luego retornar a Lima. En cada lugar, dependiendo de la agenda, solamente están entre 3 a 5 días, según lo que nos han informado la Marina. Lo que nosotros hemos logrado es que se sumen productos vinculados a temas de alimentos procesados, cereales, chocolates, confitería, ¿no? Por ejemplo, la Ibérica es un producto conocido, está en este momento en exhibición. Productos pesqueros para consumo humano directo, ¿no? Toda la parte de filetes, enlatados, etcétera. Licores, indumentaria del sector, por todo esto de la pandemia. Perú empezó a desarrollar una oferta muy interesante de ropa vinculada a la protección de las personas, ¿no? Toda la parte hospitalaria, la parte de cerámicos y porcelanatos, artesanías, productos veterinarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, junto con, si bien es cierto, una iniciativa fuerte de la SNI, también han colaborado otras instituciones como PROMPERÚ y otros gremios en hacer el concepto de esta sala, de este espacio. Se ha intervenido y se han invitado. En este momento hay 19 empresas que han enviado sus muestras, y la alianza con PROMPERÚ es importantísima porque, como tú sabes, tenemos oficinas comerciales de Perú en el exterior, nuestros consejeros comerciales, y justamente los consejeros en Brasil, en Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, son los que están invitando a compradores. Por ejemplo, te comento que el 10 de marzo, en el momento que esté en Mar del Plata, la consejera comercial de Perú, Silvia Cepeda, que está organizando un desayuno con compradores, a los cuales se les va a mostrar la oferta peruana, se les va a mostrar estos productos, y también va a incluir una visita al buque escuela, ¿no? En nuestro caso nos concentramos en compradores, ¿no? O sea, empresas distribuidoras, importadoras en cada uno de estos mercados, para que conozcan el producto y concreten negocios. Obviamente el buque escuela tiene un ámbito de acción mucho más amplio, porque además de ser, es más, el buque escuela está designado como embajada del Perú itinerante. Entonces, como tal, también promueve la cultura, el turismo, oportunidades de inversión y, por supuesto, también la parte de productos, ¿no? A través de la parte comercial. Entonces, ahí es más, técnicamente ellos son parte de Cancillería, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser una embajada itinerante. Entonces, el buque tiene una agenda mucho más amplia, también de índole político, tiene eventos en los cuales invita a sus pares, ¿no? De las otras fuerzas armadas de los países, gente de política. Y nosotros nos encargamos, en este caso de la alianza, es para fomentar la parte comercial.
promover la oferta peruana, que los compradores conozcan el producto, conozcan sus bondades, tengan contacto directo con el cliente, porque en realidad las personas de las propias empresas están viajando a los puertos, ¿no? El buque escuela, claro, tiene, como su nombre lo indica, tiene un rol de enseñanza de la tripulación, son estudiantes, entiendo, de los últimos años de la escuela de oficiales, así que cuando llega a puerto, ¿no? Una parte de toda su agenda está vinculada a la parte comercial y los gerentes comerciales de las empresas que tienen sus productos ahí, envían a sus representantes al puerto para recibir a los compradores que son invitados, como te decía, por las oficinas comerciales de Perú en el exterior a través de PROMPERÚ. Bueno, estuvo en Río, ya salió de Río, va a llegar al puerto en Montevideo, luego va a estar en Mar del Plata, luego va a estar en Chile, en Valparaíso, y luego también en Guayaquil. En estos puertos va a estar ofreciendo los productos peruanos a los empresarios que van a ser convocados. Nosotros desde octubre del año 2020 hicimos un convenio con el Ministerio de la Producción para relanzar la campaña que estoy seguro tú también recuerdas, la de Compra Peruano, Compra del Perú, con lo cual hemos buscado resaltar la importancia que entre los peruanos nos apoyemos y si tenemos la oportunidad, compremos un producto peruano. Hemos generado un portal en el cual hay más de 1000 empresas de diferentes sectores en las cuales puedes encontrar polos, café, alimentos, diferentes servicios para aquellas personas que deseen encontrar productos peruanos. Tenemos campañas muy activas en Instagram, en Facebook, con la idea de mostrar estos productos, ¿no? Contamos con 16 patrocinadores, empresas de las más importantes en el país que han apostado por aportar en esta campaña para poder tener una campaña de difusión que nos permita sensibilizar a toda la población en la importancia y el efecto positivo que tiene para todos comprar peruano. Totalmente gratuito, solamente que visiten la página compraperuano.com.pe y en el cual van a poder registrarse directamente. Hay una asesoría también que pueden solicitar al equipo de la SNI que está a cargo de esta iniciativa y se les hará parte de este directorio que es difundido, como te digo, de manera permanente. Y sobre todo les vamos a enviar el material gráfico para que puedan poner el sello. Hay un sello, una actualización del Compra Peruano, recordarás, es un sello medio curvo, ahora es más parecido a un código QR para adecuarnos a los tiempos actuales. Y por ejemplo, este recuadro ya lo puedes ver en cerveza, lo puedes ver en panetones, lo puedes ver en diferentes productos de los patrocinadores, sobre todo en Topitop también, en las tiendas de Topitop, en los productos de Celima, de San Lorenzo, de Nestlé, de Alicor, de Bacus. Hay varios de los productos ya incluyen el sello dentro de los empaques, ¿no? La idea es masificarlo y que esté de manera permanente motivando, como decía, a los peruanos a que compren productos nacionales. En el directorio hay más de 1000 empresas, sobre todo pequeñas empresas, la larga mayoría, y como decía, tenemos a este importante grupo de patrocinadores, Gloria también está entre los patrocinadores, que realmente están apostando por estas iniciativas y que consideramos son importantísimas para poder generar este crecimiento, ¿no? de la industria peruana. Perú es un país de emprendedores. Perú es un país que lucha todos los días por salir adelante, ¿no? Nuestra gente tiene esa característica, todos nos formamos con ese chip adentro de que igual podemos salir adelante, siempre vamos a salir adelante independientemente de los problemas, y ese emprendedurismo que ha sido destacado en diferentes momentos, inclusive por estudios internacionales, pero es un país de emprendedores, es lo que hace tan importante esta campaña, ¿no? Hemos hecho campañas también a nivel de regiones con mucha fuerza. Tenemos empresas de Arequipa, empresas de Cusco, empresas del norte también, que han sumado sus empresas al portal. Y en realidad el alcance nacional. En Selva también tenemos algunas empresas con algunos productos, pero el alcance es nacional. Nosotros recibimos a todas las empresas, como te digo,
La inversión de la Sociedad Nacional de Industrias es justamente la creación y la administración de este portal. Estamos siempre, las empresas patrocinadoras nos han apoyado con un presupuesto para la difusión. Hemos tenido campaña en radio, redes sociales, ¿no? Y lo seguimos haciendo todos los días con el objetivo que más empresas se sumen y que todos los peruanos que sientan que quieren comprar peruano porque es algo bueno para el país, es bueno para nuestros conciudadanos, es bueno apoyarnos entre nosotros, entren a ese portal y puedan encontrar los productos que necesitan. Nosotros hemos tenido acercamientos en diferentes regiones. La Sociedad Nacional de Industrias tiene sedes propias en Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo. Estamos haciendo campaña a través de nuestras sedes también. Se están sumando empresas, pero digamos, como autoridad, bueno, nuestra contraparte es el Ministerio de la Producción, que es el que tiene inclusive, ¿no?, los derechos registrales de la campaña. Nosotros tenemos, digamos, hemos hecho el convenio para ser nosotros los operadores y estamos haciendo esto, como te digo, con el mayor nivel de alcance. El portal de tu empresa del Ministerio de Producción también hace difusión de esta iniciativa y estamos buscando que la mayor cantidad de empresas de iniciativas se sumen, ¿no? Invitar a todas las empresas que desean sumarse a este tipo de iniciativas que por favor cuenten con la SNI como un aliado. La SNI, más allá de evidentemente hacer una labor de trabajo gremial con las empresas, también estamos muy involucrados en iniciativas de este tipo. También hemos sido muy activos en la campaña, por ejemplo, Respira Perú, en la cual pudimos, gracias a Dios, donar más de 25 plantas de oxígeno a nivel nacional a diferentes hospitales y hemos contribuido a que haya producción nacional de las plantas. En total, la Fábrica Nacional a más de 100 plantas ha colocado en el país, muchas de ellas de parte de donación de empresas. Estamos también buscando iniciativas para agregar valor, por ejemplo, a la alpaca en zonas altoandinas. Así que todas las empresas que deseen colaborar, que vean que tienen iniciativas que les interesaría buscar para fomentar y fortalecer la industria en el país, cuente con la Sociedad Nacional de Industrias. Recordemos que la industria es el principal generador de clase media en el país, es el principal generador de empleos sostenibles y con valor agregado. Así que no dejemos como país de promover a la industria como un gran motor de desarrollo. Este ansiado, más que todo, y estratégico, ¿no?, obra que nosotros queremos para la región Lambayeque es un trabajo que venimos haciendo hace 2 décadas. Y entre esas 2 décadas hemos estado avanzando, haciendo algunas gestiones, mirando, tratando de, por lo menos, de capacitarnos, de trabajar en grupo, hacer mesas técnicas. Y en el 2012 logramos, por lo menos, ya establecer el trabajo para hacer el plan maestro. El plan maestro del terminal portuario se realiza en 2012 con una inversión de 10 millones de soles y se terminó, se concluyó, donde se veían los atractivos que tiene este terminal portuario como proyecto de inversión, que más o menos está calculado en 600 millones de dólares. Entonces, los atractivos son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una creación inmensa de puestos de trabajo, que son casi 250.000 puestos de trabajo, crear un terminal portuario, una zona franca, un parque industrial de envergadura, no solamente no para los industriales nacionales, sino extranjeros. Zona franca que también sería muy bien para poder ver el desarrollo activo que tendría este puerto, ¿no? Inclusive un puerto para poder también llevar los minerales que vienen de la zona de Cajamarca y exportarlos al mundo, ¿no? Y también tenemos la propuesta de repente también hacer un corredor turístico por este puerto. Es interesante, o sea, tenemos varios sectores que se podrían activar y no hay que olvidar también que la actividad, cuando haya una actividad portuaria, ¿no?, se encadenan diferentes sectores industriales, comercios, servicios, y esto es prácticamente una explosión que podríamos decir de desarrollo y de trabajo para una región, ¿no? Por eso es que estamos nosotros inmersos en esta lucha.
Cuando comenzó, hace ya también tenemos 15 años que comenzó la obra emblemática del proyecto de Olmos. Fue una obra donde se puso en valor 38.500 hectáreas del proyecto Olmos, más las 4.500 del Valle Viejo. Estamos hablando más o menos de un orden de 42.000 hectáreas, casi 43.000 hectáreas, y miramos que los valles también, no solamente en Olmos, sino los valles que son diferentes en Saña, Jectepeque, tenemos también entre Chepén, ¿no? En el mismo, acá en la misma zona que tenemos en la parte subiendo hacia la sierra. O sea, los valles son inmensos. Entonces la propuesta fue mirar el tema de la agroexportación. Entonces, trabajando en esta última década se ha puesto en valor ya casi un promedio de 50.000 hectáreas, tanto en el proyecto Olmos, que son 25.000, como en los demás valles, que son como más de 23.000 hectáreas, y adicionales que tenemos también, ¿no?, para poder trabajar. Con ese valor que se va uniendo del valor en toneladas de exportación, se propuso para la creación del terminal portuario, ¿no? Mirando el crecimiento que ha tenido en la última década, ha sido explosivo prácticamente la puesta en valor de muchas hectáreas de terreno, y las exportaciones están creciendo. Es importante. Miramos también a la parte de la minería. La minería, por decir, ¿no?, hemos tenido por lo menos una conversación con los mineros, ya que está prácticamente, son zonas activas. El señor Roque Benavides lo ha comentado, ¿no?, en alguna conversación de trabajo, de que él estaría apto también a sacar los minerales por el puerto del desarrollo de Eten, ¿no?, el terminal portuario de Eten. O sea, tenemos prácticamente en crecimiento. Todavía nos falta desarrollar poner en valor muchas hectáreas de terreno, ¿no? Son prácticamente, digamos que pueden ser hasta 300.000 hectáreas más. Y tenemos una gran alternativa para exportar cada vez más. Hoy en día lo que tenemos que también mirar, encadenar esto a los reservorios, al tema del agua, que ese es uno de las faltas también del líquido, que cuando nosotros tenemos quizá el 80% del agua que baja de la serranía hacia la costa se pierde en el mar, y tenemos deficiencia de agua. Hoy en día estamos trabajando también activando pozos. Hay un proyecto también para poder impulsar la segunda etapa de la represa en Olmos, para poder poner en valor las 20.000 hectáreas más que hay ahí. O sea, tenemos un conjunto de trabajo que es bastante prometedor hacia futuro. Por eso es que nosotros pensamos y estamos en la certeza de que se tiene que desarrollar prácticamente el terminal portuario sí o sí. Si bien es cierto, hubo culpa de alguna manera del gobierno regional de Lambayeque porque desactivó, nosotros hemos tenido una actividad, una oficina de la Autoridad Portuaria Regional. Y el último gobernador que entró, que era el señor Anselmo Lozano, que prácticamente está ahorita preso por corrupción, la desactivó. Y a raíz de eso, quien ha quedado prácticamente su segundo, el vicepresidente, que es el abogado Luis Díaz Bravo, ¿no? Entonces tampoco no la reactivó. Recién al ver esto, nosotros hemos estado insistiendo constantemente como sociedad civil, yo al menos como representante de la Sociedad Nacional de Industrias, y con todos los representantes de los demás gremios y la sociedad civil, insistiendo que se abra la autoridad portuaria regional, que se les dé presupuesto, y no se le asignaba presupuesto. Y esa era la forma de que cada vez retrasaba. Este retraso ha traído prácticamente una cefalía, ¿no? Han visto de que no ha habido gestión, que no hay una autoridad portuaria regional, y es por eso que de alguna manera los intereses juegan en contra también, ¿no? Y lo han excluido. Pero yo creo que esto ya estaba a nivel de proinversión, ya está, no de ahora, está desde el 2019 está en proinversión. Solamente era falta la difusión, el trabajo continuo, pero no, eso tampoco no amerita que nos puedan excluir, ¿no? O sea, simplemente es convocar, activar, ¿no?, el trabajo y poder nosotros poner en valor inmediatamente a ver quién de los operadores de repente del exterior, porque han habido algunos operadores que han querido venir y que quieren invertir, pero como le digo, como se desactivó la autoridad portuaria, eso nos jugó un poco en contra. Los agroexportadores están prácticamente, ellos
están esperando de que esta obra estratégica se haga. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir de aquí a Paita o ir a Trujillo, por decir, ¿no? Paita es un puerto pequeño, es un puerto que tiene una declive pues inmensa, tiene una capacidad muy corta, y Paita está haciendo su segunda ampliación, ¿no? Está haciendo su ampliación. ¿Por qué? Porque es muy chiquito. Entonces hay un conglomerado ahí. Al crecimiento que pueda haber de aquí, digamos, si lo planteamos a una década, Paita no va a ser pues el soporte de la exportación en la región de Lambayeque ni de Piura, porque Piura también tiene también un crecimiento enorme en agroexportación, ¿no? Trujillo también lo tiene. Entonces, también mirando la distancia de puerto a puerto y de los problemas que se vienen a futuro, somos la alternativa para desarrollar el terminal portuario. Entonces, los exportadores están prácticamente preocupados. Entonces, nos reunimos, hemos conversado constantemente, estamos en actividad y preocupados, y entonces tenemos que prácticamente empujar que esto al próximo año, que ya se nos ha incluido, volver a trabajar desde ahora para poder ir ya, creo que difundiendo las bondades y las capacidades de este puerto, ya que, como les digo, encadena a todos los sectores, y esto es importante porque la dinámica de la región, nosotros también apoyamos a la región noramazónica, por decir, la gente que viene de Cajamarca, Cajamarca Sur, Cajamarca Norte, viene la gente de todo el valle de Bahuachica, Bagua Grande, es un corredor amazónico que llega hasta Pedro Ruiz, hasta Tarapoto, prácticamente gente que baja hasta acá. Y tenemos gente que viene de Piura, de Tumbes, y por acá tenemos también prácticamente gente que viene de La Libertad, desde Chepén hacia Chiclayo. O sea, somos estratégicamente un centro de producción enorme, ¿no? Para poder desarrollar como una macroregión. Entonces hay que mirar eso, ¿no? Estamos estratégicamente en una zona estratégica para poder abastecer a una macroregión. Y todo esto también, adicionalmente, decirle de que todo el corredor amazónico quiere que se desarrolle ese puerto porque los productos, la zona noramazónica está creciendo enormemente. Hay industria y hay capacidad para exportar también desde esa zona. O sea, tenemos prácticamente muchas cosas en valor que poner y hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos la infraestructura en carreteras. Lambayeque quizá es uno de solamente el 24% de capa asfáltica o afirmado. Tenemos un 76%. Ya de por sí eso es un problema, porque cuando usted traslada un producto de una zona, por decir, de Chiclayo a Trujillo, es una sola carretera de un solo carril, prácticamente, uno de ida, uno de venida, ¿no? No tenemos autopistas, no tenemos prácticamente corredores, en este caso, estratégicos. ¿Para qué? Para que todo el transporte pesado llegue pues, de un lado a otro en forma rápida. De Chiclayo a Trujillo, por lo menos hasta el puerto, se hace un promedio de 5 horas, 6 horas. Pero si es de Olmos solamente a Puerto, se haría en menos de 1 hora. ¿Por qué? Haciendo una carretera que es la costanera, la que estamos proponiendo. Tenemos otra que está la Autopista del Sol, que ya tenemos 12 años y no se concluye la Autopista del Sol, donde debe pasar el tránsito pesado. Imagínense cómo estamos. ¿Por qué? Porque hay deficiencia, hay problemas, no sé, pero es un tema que también tenemos que armonizar. Como digo, esto va a abrir todos los sectores y tenemos que armonizar. Los tiempos de ir de Olmos a Paita es quizá también un poquito más rápido, porque Piura se está poniendo, de alguna manera, han puesto en valor muchas pistas, autopistas, y están abriendo la forma de poder tener el desarrollo activo. Entonces, Lambayeque no se quiere quedar atrás, pero tenemos esa deficiencia también, ¿no? Salaberry tiene su puerto también, que es un puerto que se arena con el tiempo, han invertido mucho dinero para ponerlo operativo otra vez. Y bueno, y a Lambayeque no le están dando la oportunidad. Es por eso que los agricultores también pues están preocupados de alguna manera. Como representante de la Sociedad Nacional de Industrias, nosotros le pedimos las mesas técnicas no pueden ser prácticamente trabajadas solamente por el sector público, ¿no? Si vienen acá y conversan con el director regional de transportes,
no tiene la capacidad para poder discernir y decir qué es lo que estamos haciendo nosotros los industriales y prácticamente no solamente industriales, estamos como digo comercio, servicios, tenemos agricultores, tenemos prácticamente una sociedad civil bastante grande, multidisciplinaria para poder hacer mucho trabajo, que nos incluyan como privados dentro de las mesas técnicas para poder fortalecer, ya que tenemos la voluntad de hacerles propuestas y que vean que son viables de todas maneras, ¿no? Esa es la alternativa, porque si se van a cerrar a hacer mesas de trabajo internamente, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Esto tiene que ser, abrirse prácticamente un abanico con una mesa técnica amplia de los diferentes sectores, y yo creo que esa es la oportunidad para que una región crezca y el país también, porque aquí es un tema, como le digo, estamos en macro región. Sería explosivo económicamente, desarrollo de puestos de trabajo, y la industria se fortalecería en el Perú. ¿Por qué? Porque la industria va a tener que abastecer de mucho ahí y se podría hacer muchas cosas. Es por eso que las autoridades prácticamente que están hoy en día ya están de salida también, que ese es otro gran problema para nosotros. Ya le quedan solamente 7 meses y están de salida. Y pedimos eso, ¿no? Que como privados que nos incluyan en todas las mesas técnicas.